Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más, solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y el día de hoy traemos varios temas que hemos estado platicando durante la semana y que también hemos observado y que creo que es necesario visualizarlos. Yo creo que en lo que llevamos de programa y que hemos compartido con la audiencia durante este tiempo, pues ha tenido que ver no nada más con cosas que nos atañen de manera directa, es decir, claro que tenemos, por ejemplo, en la operación de los negocios, pues claro que tenemos que estar fijándonos en lo que compramos, en lo que vendemos, cómo está el mercado, en nuestros costos, en la operación, pero hemos insistido mucho en platicar cómo está el entorno y qué está pasando y sobre todo conectar de cierta manera los fenómenos que están sucediendo porque van a tener un impacto y ese impacto pues realmente no sabemos que existe, pero no sabemos cuál va a ser el nivel de impacto que va a tener sobre nuestros negocios y sobre la vida económica de México y del mundo, porque al final de cuentas, realmente la situación económica mundial tampoco es una de las mejores que hemos vivido en los últimos años, y eso necesariamente se refleja en los procesos económicos, sociales, políticos que estamos viviendo. Yo creo que para empezar la conversación, durante estas últimas semanas hemos estado platicando mucho sobre la inflación porque es un proceso que no es local, no es de México. Es un proceso mundial que afecta a todas las economías y que cada economía reacciona de manera diferente. Evidentemente, cuando la inflación está pegando en Estados Unidos o empieza a aparecer como un número preocupante, los efectos que tendrá pues no son los mismos que tendrá aquí en México. Son parecidos, pero no son los mismos. Bien dice el dicho que cuando Estados Unidos le da un catarro, a nosotros nos da pulmonía. Entonces, es un fenómeno que se va manifestando y que tenemos que verlo, porque creo que hace unos 15 días platicábamos y mencionábamos un poco que precisamente no nos estábamos dando cuenta o apenas estábamos como visualizando que hay cosas que están más caras y que no lo estaban, y no hemos visto el impacto que tiene directamente sobre nosotros. ¿Cómo ven esta situación, Julio, Rafa? Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenas noches, perdón, qué gusto tenerlos. Como bien decías, Manuel, pues cómo el impacto de todos estos factores que antes no consideramos como relevantes, pues causan efecto en la economía de nuestro país, ¿no? Ahorita el tema que vamos a platicar seguramente más adelante, pues el tema de la salud, el tema de las vacunas, el impacto económico y financiero que esto está teniendo en el país, en la economía, en el desarrollo económico de las empresas en el país, en el presupuesto del Estado. Pues es un tema bien importante que no podemos dejar a un lado, ¿no? Y sobre todo después de haber pasado elecciones, unas elecciones pues, que mantuvieron al país de una manera, creo yo, equilibrada, que hoy están manteniendo el precio del dólar de una manera pues también controlada, equilibrada, ¿no? Y pues todos estos factores, como bien lo mencionas, son factores que causan efectos directos en la economía, directamente en el corto plazo, sobre todo por lo que está pasando. Estamos a mediados ya de la administración del nuevo gobierno, de la 4T, y prácticamente hay muchas cosas que todavía están pendientes, ¿no? Por el tema económico, por el tema político, por el tema social, por el tema de la pandemia, y pues que eso va a acelerar, creo yo, muchísimo la economía en el segundo
en la segunda parte de esta administración, ¿no? Los últimos 3 años. Porque pues, en algunos proyectos, que hoy los vamos a mencionar seguramente, vamos contrarreloj, ¿eh? O sea, se ha avanzado poco y el presupuesto pues, se ha destinado de manera diferente. Sí tiene que ver, insisto, el tema de la crisis en el mundo derivado de la pandemia, pero pues también de las decisiones políticas y económicas que se están tomando en este país, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese es un tema que vamos a tocar el día de hoy, que les pido a todo nuestro auditorio también lo consideren, porque hay que estar bien informados en todo lo que está pasando. O sea, las tasas, lo vamos a platicar más adelante, seguramente Rafa nos va a dar algunos datos, cómo se están moviendo, qué está pasando con el Banco de México, ¿no? ¿Qué está pasando con los bancos en el país? Y cómo se están reestructurando. El otro día estaba leyendo un tema de deudas, ¿no? Deudas de créditos personales y tarjetas. Pues se elevó un 25% el no pago por parte de los usuarios del sector financiero en los temas de crédito. Y eso pues también tiene un impacto económico en los bancos, ¿no? Con sus tasas, con lo que ellos pueden generar de rendimientos para los que están ahorrando ahí en diferentes instrumentos. Pues lo vamos a ver seguramente el día de hoy. Y pues bienvenidos todos. Buenas noches. Claro, pues yo lo que he estado observando semana tras semana, mes tras mes, es el avance de la economía y los pronósticos que hace un año los veíamos pues color negro. Se veía un panorama muy desalentador para la economía, tanto a nivel macro como a nivel micro. Todos los factores que se fueron moviendo y la desaceleración, y en algunos casos la mayor parte de negocios y sectores económicos tuvieron que meterle un freno a su pues cómo decirlo, no sé si decir a sus ventas, a su producción, porque todo esto afectó producción, ventas y demás. Sí, estuvimos haciendo análisis desde el año pasado, cómo estaban diversos sectores, el sector agropecuario, el sector industrial, bueno, todo el sector económico que mueve la economía de un país. Estuvimos platicando cuáles fueron los sectores beneficiados, cuáles son los sectores más golpeados. Por poner un ejemplo, pues el sector turismo pues, se fue a niveles mínimos, a niveles pues ya no digas de crecimiento, estuvieron muy contraídos todos estos sectores, así como también hemos platicado de lo bueno que tuvo esta pandemia, los sectores que fueron beneficiados, como fue el sector de comercio electrónico, todo lo que es el e-commerce estuvo en altos niveles, todas las plataformas digitales de compra-venta de artículos estuvieron pues excedidas. Y ejemplo, pues el sector asegurador fue uno de los sectores ganadores en esta pandemia. Y bueno, pues ejemplos hay muchos. Lo que vemos ahora yo calcularía o podría decir que a partir de la última recta del año, noviembre, diciembre y el inicio del primer trimestre del año, empezamos a ver movimientos interesantes de recuperación, ya que veníamos de números negativos. Empezamos a ver cómo la economía de Estados Unidos nos empezó a arrastrar un poquito hacia arriba, y esto pues se veía venir, porque pues evidentemente la economía más fuerte, una de las economías más fuertes del mundo pues es nuestro vecino, y todo su despegue, pues esa inercia nos jaló a nosotros también, ¿no? Empezamos ya a ver síntomas de mejora. Yo lo veo como un enfermo que estaba en cama sin poderse mover. Quizá todavía no llegábamos a ponernos oxígeno como país, pero empezamos ya a tener un ritmo distinto. Los sectores ya se reactivaron, el sector turismo, el sector restaurantero, el sector financiero, la construcción empezó también a moverse, y bueno, pues ahora ya estamos en este camino de pues ver quién fue el que más adaptaciones le hizo a sus negocios. Y como dice Julio, pues las tasas de interés se han ido subiendo, pues por una sencilla razón, que ya la platicamos en algún otro programa, que es la inflación tenía que venir porque pues, el consumo empezó a acelerarse,
desmedidamente, la gente empezó a gastar y a gastar. Gran parte del gasto fue en crédito. Los bancos empezaron a observar un incremento importante en los índices de uso de tarjeta de crédito al consumo, y eso pues necesariamente tenía que traer una inflación de la mano. El Banco de México pues tomó acciones rápidas y sorpresivas porque aumentó las tasas de interés, y esto con una simple un motivo que es detener esta escalada de la inflación, ¿no? Entonces, creo que en los próximos meses vamos a ver un sistema financiero un poco más fuerte, y un sistema financiero con un enfoque al ahorro. Si bien es cierto que había en el mercado productos de inversión con ahorro con tasas muy bajas, empezaremos a ver que el mercado pues, nos está pidiendo que nuestro dinero lo dejemos en un producto de inversión para que no sigamos contribuyendo al aumento de la inflación. Y creo que pues eso le va a ayudar a la economía. Ya lo habíamos dicho en algunos otros programas, no recomendamos, en definitivo, salir corriendo a comprar ropa, zapatos, todo este tipo de artículos que sí en nuestra mente estaban presentes, pero que estamos ayudando a que la economía, a que todos los productos se encarezcan, y ya vimos, por ejemplo, el precio de la tortilla subió, el precio del tomate volvió a subir. Hay precios que hoy ya están arriba de un 6, 7, 10, 15% de incrementos, que eso le afectan mucho a la economía, ¿no? Creo que por ahí podemos contribuir todos, y ya lo habíamos dicho, hay que mantener la calma. Ya vimos que las pandemias no nos avisan, llegan, y ya hay síntomas de otra cepa que, bueno, ya hemos platicado mucho de este tipo de situaciones que a lo mejor son negativas, pero sí que hay que tenerlas consideradas, ¿va? En la semana se anunció la creación de una nueva empresa paraestatal que se llama, o se va a llamar Gas para el Bienestar. El presidente propone que esta empresa venda el gas, se distribuya sobre todo en el sector económico más vulnerable, pues a precio controlado. O sea, es la manera en que está proponiendo para controlar los precios. Y me recordó mucho, en mi niñez yo recuerdo el famoso pacto de solidaridad en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, cuando precisamente la idea era controlar la inflación a través de que todo mundo cooperara. A mí me parece que independientemente de lo que implica o lo que podría implicar la creación de esta paraestatal y todo lo que se requiere para que realmente funcionara de manera efectiva, que como sabemos pues las paraestatales en términos, bueno, en lo que hemos vivido con paraestatales, pues su funcionamiento es muy ineficiente en muchos términos. Pero independientemente de eso, la cuestión es que es un reconocimiento de que precisamente la inflación está presionando todo. Controlar el precio del gas, controlar el precio de la tortilla, hacen que se muestre que muchas cosas incluso ya están arriba. Precisamente el gas está arriba hasta un 20%. Realmente nos hemos dado cuenta de eso, y eso se lo pongo a la audiencia, porque a lo mejor entre todas las preocupaciones que hemos tenido sobre la pandemia, sobre las situaciones personales, sobre las situaciones de trabajo, en los negocios y demás, de repente a lo mejor perdimos la visión de que muchas cosas realmente ya subieron de precio, ya están arriba. No es de que se vaya a presentar un aumento, es que ya subieron, y obviamente eso empieza a pegar en todo. Hace una semana escuchaba que se aumenta la carne de puerco, y vaya, si uno de repente va a comerse unos tacos de carnitas y de repente ya cuestan 3, 4, 5 pesos más, eso es un impacto muy específico en el mercado de la comida.
¿Por qué? Porque pues evidentemente todo el mundo dice, oye, pues si a mí me subieron, yo te subo a ti. Y entonces ahí es donde viene la escalada de precios, y lo que mencionas, Rafa, es muy importante porque a final de cuentas, evidentemente quienes subimos los precios y quienes consumimos, pues somos todos, ¿no? En la medida también en que todos pudiéramos tener una cierta conciencia de tratar de mantener esa calma y evidentemente entender que sí, mis costos me los están subiendo, pero yo no necesito subir 3 o 4 veces el precio para recuperar ese aumento de costo, ¿no? Creo que por ese lado, no sé si realmente hemos adquirido un poco más de conciencia de lo que está sucediendo, precisamente porque al final la recuperación se va a dar en la medida en que todos podamos ir cooperando y podamos ir sacando adelante situaciones como esta. Aún así, me parece que pues es una medida un tanto, ¿cómo llamarla? Lo mencionaba independiente de lo que hemos visto en las paraestatales. Me parece que es una medida que en este momento no sé si realmente pueda contribuir o tener un impacto fuerte en lo que está sucediendo con esta escalada de precios, porque la empresa pues se va a crear, pero no sabemos cuándo va a estar operando. Y realmente el gas y las empresas que lo distribuyen, independientemente de que sea o no sea ético subir los precios en ese sentido, o que técnicamente sea necesario incrementar los costos, va a seguir funcionando de aquí a diciembre. No veo que esa empresa pueda arrancar operaciones de aquí a diciembre de manera significativa. Ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México hablaba que la empresa podría comenzar a operar en las alcaldías de Iztapalapa y Azcapotzalco, que son alcaldías populares, que sí, bueno, se verían beneficiadas por este movimiento, pero vuelvo a lo mismo, ¿cuándo va a suceder esto? O sea, mientras se está viendo cómo se crea, las cosas siguen subiendo de precio. Entonces, no sé si realmente estamos en la posición de que estas soluciones tengan un impacto en el corto, mediano plazo para poderlo hacer. En todo caso, funcionarían tal vez para finales del sexenio, si es que se pueden echar para adelante, igual que otros proyectos, ¿no? Sí, mira, yo realmente, como mencionas, Manuel, yo creo que este tipo de medidas que está tomando el gobierno federal, pues a mí se me hacen políticas retrógradas. Voy a partir de lo siguiente, ¿no? En los años 70, pues todo lo que era la privatización de la banca, en los 90, la venta de la banca a los bancos extranjeros, o sea, son cosas que ya hemos pasado y hemos vivido a lo largo de la historia, ¿no? Con la expropiación del petróleo con Lázaro Cárdenas, luego con Pemex y luego con la creación de los institutos de salud, muchas cosas que de verdad que parece que no terminamos de aprender, ¿no? O sea, definitivamente este tipo de medidas económicas por parte del gobierno, pues sí tienen impactos en el control de precios, ¿eh? O sea, si quitamos de alguna manera el intermediario y dejamos que el intermediario sea el mismo gobierno, pues encarecemos el costo y la mano de obra y hacemos que el producto baje su precio, ¿no? Pero no se me hacen que son las medidas, menos en la época y en la era en la que nos encontramos y en el mundo tan globalizado, donde hoy tenemos otros mecanismos que no necesariamente son el uso de los combustibles. O sea, me sigue sorprendiendo la dinámica que tiene el gobierno federal de apostarle al uso de los combustibles derivados del petróleo, ¿no? O gas, hidrocarburos, otro tipo de energéticos que no son sustentables ni en México ni en el mundo. O sea, quiero hablar aquí dos temas que creo que son relevantes para este punto. El primero sería, o sea, ¿de qué va a servir que montemos toda una infraestructura? Destinemos gasto público a esa infraestructura para diseñar un mecanismo de distribución y de consumo de gas LP, ¿no? Ok, la medida va directamente en proporción a disminuir el precio y controlarlo. Sí, y después, ¿no? ¿Cuáles van a ser las acciones que van a tener a largo plazo ese tipo de empresas? Va a pasar lo mismo que sucede con otras empresas, las van a empezar a concesionar, se van a volver negocios de otros particulares y pues la historia de siempre, ¿no? Hoy estamos viendo
este tipo de proyectos que de pronto me llaman la atención ahorita también con que mencionabas, lo relaciono mucho con el tema de control, Manuel. O sea, control por parte del Estado en muchos sentidos, ¿no? En muchos temas de diferentes sectores. Hace una semana salió, o ayer creo, ni siquiera una semana, la nota de que pues ahora los APIs, las operaciones portuarias, marítimo portuarias, serán operadas por la Marina de México, ¿no? ¿Con qué experiencia, ¿no? ¿Con base en qué? Cuando estás hablando de Marina Mercantil y Marina Naval y Marina Civil, o sea, ¿cómo puedes comparar ese tipo de temas, ¿no? Y a mí lo que me hacen pensar nuevamente es, pues ahí está el control del comercio exterior. No es que quieras tener el control de la operación y que eliminar la corrupción, no. Está el control de los productos que salen. El 50% de los productos que exportamos salen por esas vías, ¿eh? O sea, está el control del comercio exterior, más allá de tener un control operativo, ¿no? Es un control de poder, para mi punto de vista, ¿no? ¿Qué necesidad hoy de tener, estaba analizando el otro día, cuánto va a representar el gasto público, pues el montar una refinería, que difícilmente la van a terminar, ¿eh? O sea, vamos 1 año y medio tarde ya, y pues no se ha podido avanzar por todo lo que ha sucedido, que la pandemia, que el tema económico, la recesión, el movimiento político en el país. 12,000 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo como país nos vamos a llevar en recuperar? ¿Cuál va a ser el retorno de la inversión? De esa inversión. ¿Y a dónde nos va a llevar? En un mundo en donde hoy el uso de la gasolina cada vez es menor, ¿no? Oye, pues a lo mejor estábamos muy de la mano con el Donald Trump, ¿no? En el gobierno anterior, donde pues teníamos alguna promesa ahí de consumo, porque pues Estados Unidos es el mayor consumidor de gasolina en el mundo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ahí convenía, pero pues hoy ni siquiera tenemos ese tipo de alianzas con el país del norte, ¿no? Mucho menos la podemos dirigir hacia otros mercados donde el consumo de la gasolina pues va en decremento, ¿no? Y esto ha tenido un impacto obviamente en el costo del barril, ¿no? En el costo del petróleo, que no terminamos de entender. ¿Por qué seguirle apostando al costo del petróleo, no? Si hoy hay otros mecanismos mucho más rentables, mucho más sustentables, con mayor crecimiento, otros mercados, lo han dicho muy bien hace ratito, el tema tecnológico, el tema logístico, el tema de movilidad, tantas cosas que hoy generan muchísimo más recursos de manera más sustentable que el petróleo, ¿no? Y ya por último, pues seguir viendo que tenemos el control ahora también del mercado turístico y local, ¿no? Yo lo pongo como ejemplo esto del Tren Maya. Es una medida de control del turismo, ¿no? O sea, de las divisas que van a entrar a ciertos estados a través de un corredor turístico, pero pues que van a estar controladas por el gobierno federal, porque el que va a iniciar la obra, que aunque dicen que va a tener inversión privada, pues sí, pero la ley dice que pues, más del 60% tiene que ser pública, ¿no? Entonces son cosas que no termino yo todavía de aceptar, de asimilar de manera positiva, siendo que esto pues ya lo vivimos en la Ciudad de México, en el gobierno de la Ciudad de México, cuando estaba el actual presidente como gobernador, como regente, se quedó con un déficit de más de 10 años, ¿no? De más de 60,000 millones de pesos, que tardaron en recuperar pues, 3 o 4 administraciones, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que va a pasar. O sea, si seguimos haciendo tomando las mismas acciones, buscando el mismo beneficio de corto plazo, sin ver más allá de cómo se puede resolver la situación con los empresarios, con el gremio, con los productores, con el sector, con los energéticos, con la agricultura, y pensamos que todo se puede arreglar con una medida de control, pues yo creo que no necesariamente, ¿no? Porque pues también eso, el tener control de la situación, lo que va a generar, como lo ha generado toda la vida en este país en temas políticos, pues poder para algunos cuantos, ¿no? Esos cuantos que hoy se van a aprovechar, pues hoy son los que manejan los que van a manejar el costo del gas, ¿no? Y eso, pues, quien va a tener la mayor participación ahora, pues va a ser el gobierno. Entonces, pues, ese tipo de cosas, insisto, a mí no me terminan de convencer, porque no se me hacen proyectos a largo plazo, se me hacen un curita para tratar de curar el cáncer, ¿no? Y pues yo creo que tenemos que pensar un poco más allá del corto plazo, ¿no? Yo creo que el punto aquí es qué tanto realmente se puede hacer. Esto va a sonar, y lo entiendo y lo reconozco,
muchas veces, de acuerdo a la filosofía personal de cada uno, pues pensamos que se tiene que hacer lo mejor, ¿no? Se debe dar la mejor solución. Y sin embargo, creo que muchas veces realmente lo que sucede es que se da la mejor solución posible o existente, no una solución ideal a las cosas. Y más para problemas tan complejos donde pues estamos interconectados de muchas maneras. No tenemos manera de predecir con completa exactitud lo que va a suceder en los próximos meses, en los próximos años. Podemos darnos una idea, pero no realmente podemos decir va a pasar esto, aunque muchos expertos, por ejemplo, en Estados Unidos, como Warren Buffett, como ahorita no recuerdo el nombre, pero varios expertos en inversiones están hablando precisamente del peligro de la inflación en Estados Unidos. Aquí la cuestión es, ¿qué nivel de solución podemos darle a las cosas y realmente cuál va a ser el impacto que va a tener para nosotros y para las comunidades en las que nos encontramos, ya sea comunidades de negocios, comunidades familiares, comunidades donde vivimos? Realmente cuál va a ser el impacto. Existen varios procesos económicos que hablan de los ciclos, ¿no? Existen muchos estudios de gente que se ha dedicado a tratar de ver cómo funciona la economía y generalmente definen 4 ciclos, ¿no? Donde en términos generales empiezan donde hay bonanza, partes donde hay bonanza, y partes donde viene un declive, una depresión, y en cada una de estas aparecen fenómenos donde, por ejemplo, el consumo se da más cuando hay bonanza en la economía, existen las tasas de interés son bajas precisamente para que se pueda consumir. Pero luego en otros ciclos, pues viene la depresión, viene el alza de precios, y no sabemos realmente, lo que he estado observando es que probablemente hemos alargado un ciclo de depresión que lleva casi 20 años, donde se han presentado varias caídas, varias depresiones económicas, varias recesiones, y este ciclo se ha prolongado. La cuestión es que no se sabe hasta cuándo va a durar esto. Entonces, todas las acciones que se han ido tomando por parte de los gobiernos y por parte de nosotros mismos se han estado dando dentro de ese ciclo de depresión económica. Es decir, aun cuando hay negocios que han prosperado, países que han salido adelante, nosotros como individuos, pues nos hemos hecho de alguna casa, de algún bien, hemos tenido inversiones, tenemos trabajo. Todo esto se ha dado dentro de un ciclo de depresión económica, no de un ciclo de bonanza. Entonces, eso es curioso porque digamos que dentro de una bajada, es como venir en una resbaladilla, venimos bajando y sin embargo tenemos así como pequeños topes, vamos a decir, donde subimos, ¿no? Donde nos mantenemos. Y creo que esto es muy interesante porque a final de cuentas, si vamos a seguir trabajando en este nivel de depresión económica, que es un macronivel, digamos, y nos movemos dentro de él, pues en realidad, vaya, es así como funcionamos ahora. Dentro de lo malo, lo mejor que se puede. Y creo que en la siguiente parte del programa, amigos, vamos a poder platicar un poco acerca de cosas un poco más particulares, precisamente sobre estos impactos que se vienen. Y volvemos a insistir, creo que en este programa la idea es compartir con la audiencia cosas que les sirvan para protegerse y para tratar de prever los escenarios que se vienen y de qué manera podemos sortearlos. Entonces vamos a hacer una pausa, amigos, y regresamos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso y dejamos la conversación con esta idea de qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, pero sobre todo en qué nivel nos está impactando. Cómo podemos ir reconociendo de qué manera en nuestra vida cotidiana y en nuestra actividad profesional, ya sea como dueños de pequeños o medianos negocios, como trabajadores y como consumidores, de qué manera se está impactando estos fenómenos que se están dando
y que se mueven dentro de un canal que se ha observado, pues ha sido un canal de crisis constante. Entonces, me parece que sería interesante, Rafa, platicar cómo es que particularmente nos ha impactado, qué es lo que estamos viendo, y que creo que eso también le puede servir a nuestra audiencia para ellos mismos observar dónde están los puntos de impacto que ha tenido, por ejemplo, la inflación en sus procesos cotidianos, y también de qué manera se ha buscado que pues exista una protección de nosotros para con nuestros bienes. Creo que constantemente hemos platicado de esto, y sin embargo, me parece que dada la dinámica de la pandemia, pues no diría que estamos distraídos, pero sí estamos centrados en otros temas que no están desconectados. El día de ayer yo tuve oportunidad ya de acceder a la vacuna, y dado los números de vacunación, pues aunque no estamos en una situación realmente óptima, pues empieza a presentarse un movimiento más fuerte, ¿no? Que al mismo tiempo se está dando con esta nueva cepa que incluso se está haciendo más contagiosa entre un grupo de edad entre los 18 y los 35 años. ¿Por qué? Pues porque es la gente que más se mueve al parecer, y obviamente pues es la gente que más se puede contagiar. Y apenas acaban de abrir el proceso de vacunación en las fronteras para la gente entre 18 y 30 años, me parece. Entonces, vamos moviéndonos en cosas positivas y cosas negativas al mismo tiempo, y es una carrera. La inflación es una carrera entre precios y costos, y estamos también en una carrera entre vacunados y no vacunados. Algunas universidades, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional en México anuncia que por el resto del 2021 probablemente su regreso a clases sea pues en un modelo híbrido, pero no va a haber un regreso a clases presencial. Las escuelas, yo estoy pronosticando que para agosto vamos a estar en este nuevo pico de la tercera ola que ya existe en México, que probablemente pueda no ser tan complicada como las primeras que vivimos, pero a final de cuentas no dejan de ser olas donde va a haber personas fallecidas, donde el número de contagios se dispara, y probablemente lleguemos a agosto en este pico de la ola y no haya un regreso completo a clases. Por otro lado, los números de vacunación avanzan, y eso hace que la gente pues tenga más confianza de moverse, aun cuando la vacuna en realidad lo que hace es protegerte de la condición grave de la enfermedad, no te hace inmune a ella. Entonces, a mí me parece que estas dos carreras que estamos teniendo, pues son las que ahorita están moviendo pues están moviendo todas las cosas, Rafa. No sé cómo veas tú esto. Sí, el tema de esta tercera ola que estaba de alguna manera pronosticada por los expertos epidemiológicos y de salud, que ya se había presentado en Europa, se veía venir, los analistas y la gente que sabe de este tema ya lo veía venir. Se iba a dar esta cepa. El virus por sí solo, el COVID-19 va a sufrir mutaciones como todo este tipo de virus, y se van a ir dando, eso es indudable. Van a seguir las mutaciones. Las vacunas, estaba leyendo ayer un artículo, todas las vacunas que están en el mercado están destinadas a actuar bajo un esquema de virus similares al COVID. Todo esto va a hacernos no inmunes, pero sí más resistentes a las probables mutaciones que se tienen en el mapeo de la vacuna. ¿Qué quiere decir esto? Que las cepas nuevas que se están dando o que ni siquiera conocemos actualmente van a empezar a contagiar a gente. Los efectos serán menores, y como todavía no hay un estudio de los nuevos casos que realmente puedan sustentar alguna teoría de que vamos a volver a una pandemia tan fuerte como la del año pasado y todo esto,
primero se tienen que dar un número determinado de casos a nivel global para que sí se pueda dar alguna información más clara. ¿Qué está pasando ahora? Las economías o las diferentes economías de los países ya no están en el semáforo rojo de cerrar comercios, prohibición en viajes y demás. No lo van a hacer, pero lo que sí están haciendo es algunas restricciones. Por ejemplo, hay algunos países europeos que ya tienen otra vez ciertas restricciones en cosas cotidianas. Hay en eventos deportivos que nos están permitiendo ya otra vez asistencia de público, pero el tema económico ya se comprobó que no se puede volver a cerrar, ni desacelerar ni frenar. Entonces yo creo que aquí en México no vamos a sufrir otra vez un cierre de la economía, no lo aguantamos ya otra vez. Esta nueva cepa o las que vengan, primero tienen que estudiarse con un número importante de contagios, lo cual no va a pasar por lo menos de aquí a que termine el año. No tendremos información muy clara. Y lo que sí tenemos que seguir haciendo, aunque suene ya muy trillado, es cuidarnos, seguir usando cubrebocas. Todos los que ya estamos vacunados, ya no caeremos en un hospital graves por el virus, que sí o sí en algún momento nos contagiaremos. Yo creo que lo vamos a hacer. Será una gripa menor. No terminaremos hospitalizados con oxígeno, en la mayoría de los casos, pero el tema económico creo que lo vamos a tener que pasar diferente ahora, con las cepas que vengan. Y bueno, hablábamos también un poquito de la inflación. Estuve leyendo algún artículo por aquí que me gustaría comentarlo brevemente porque es muy extenso. El pronóstico de inflación para este año en el país se estima en alrededor del 5.5% de inflación, 5.6, 5.7, que eso es lo que se tiene como un estimado de inflación. Acordémonos que hay inflación vista desde un punto económico real, que es superior a 5.5. Hoy algunos sectores ya están en el 7%, en el 8% de aumento de precios. Y hay una inflación que también tenemos que considerar que viene a afectarnos, pero por otros productos o commodities que vienen de otras partes del mundo, como por ejemplo en el mundo el precio del cobre, del petróleo, del maíz o del trigo, pues han avivado las preocupaciones sobre la inflación. No toda la inflación que vivimos en un país viene interna, hay una inflación que viene del exterior, que eso también afecta. Y hablábamos hace un momento de precios internacionales que están afectando también a la economía del país. Agregados los demás factores internos, como es el consumo, que ya lo platicamos. Entonces, sí creo que un muy buen consejo, porque de eso se trata nuestro segmento, es poderle ayudar a la gente que nos escucha, no nada más aquí en México, en otras latitudes, es lo que siempre hemos dicho. A lo mejor los tenemos un poco saturados de esta información, pero sí creo que la gente debe tener calma, medirse mucho en el tema de su consumo, por lo menos de aquí a que termine el año, bajarle a la deuda, no incrementar deudas en créditos al consumo. Solamente sugeriría que se haga un incremento en deuda de tarjetas de crédito para bienes de largo plazo. ¿A qué me refiero? Si tienes que cambiar a lo mejor en tu casa el refrigerador, una lavadora, que tú te quieras meter a un plan de 12 meses sin intereses, que te lleves deudas a largo plazo o a mediano plazo, sí, ahí sí lo creo conveniente, pero no estar utilizando el crédito para bienes inmediatos o placeres inmediatos, como son comidas, cosas que en 2 días ya se
pasó el efecto y la euforia de la compra, porque toda esa carga que traigamos en créditos sí creo que va a verse afectada, y sobre todo pues, en el país, en México, del que estamos hablando también, es que las tasas de interés van a empezar a subir, que ya están arriba. Entonces la gente que no ha leído bien este dato, pues sus tarjetas de crédito van a empezar a cobrarles más intereses, y de eso se trata. Esa es la señal que se está dando en el Banco de México. No consumas en créditos caros, porque mañana tu deuda va a ser propiamente, vas a acabar pagando 3 o 4 veces lo que estás consumiendo, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un buen consejo para la gente. No que dejes de gastar ni de consumir, pero que lo hagamos de una forma más inteligente. Ayer veía algunos videos que me parecieron interesantes, porque mencionaban que en Estados Unidos, por ejemplo, existe una burbuja otra vez inmobiliaria como la del 2008. Solamente que algunos expertos consideran que esta burbuja es mayor todavía que la del 2008, y se va provocando precisamente porque son efectos que no observamos, pero que están ahí. Es decir, la gente empieza a comprar casas en Estados Unidos, y la crisis del 2008 se da precisamente por dos situaciones. Una, los bancos prestan dinero para compra de casas a muchas personas que no tenían las condiciones para pagar esos créditos, y luego esos bancos venden, de alguna manera, crean productos ahí sofisticados que venden, que fue las hipotecas subprime, unos instrumentos ahí sofisticados que venden y que realmente no tienen un valor para poder ser sostenidos. Se viene toda la crisis cuando estos, obviamente, la gente empieza a no poder pagar sus créditos, y esas hipotecas no tienen ningún valor que las respalde, truenan el sistema financiero, donde vino todo lo que sucedió en el 2008, cuando tienen incluso que rescatar a los bancos en Estados Unidos para el detrimento vamos a llamarle así, el detrimento del país, que además arrastró a todos los países del mundo. Y parece que eso se está presentando de nuevo precisamente a raíz de la pandemia. ¿Por qué? Porque para poder estimular el mercado, bajan las tasas de interés, ofrecen créditos económicos. La gente en Estados Unidos, repito, no aquí en México, porque es diferente, pero en Estados Unidos, al ser incluso las condiciones para dar créditos más laxas, empiezan otra vez a pedir créditos que eventualmente podrían presentarse impagos sobre esos créditos, y de nuevo suceder lo que pasó en el 2008. Aquí en México la situación es diferente. A mi percepción, y por lo que he visto yo en algunos reportajes y en algunos análisis, no existe esta situación. Más bien la gente, aunque había créditos baratos, realmente no se endeudó por el temor de que no podría pagar estos créditos durante la pandemia, a raíz de que te puedes quedar sin trabajo, tu negocio cierra y no puedes seguir trabajando. Entonces la gente realmente no utilizó los créditos, había mucho costo de oportunidad, y en realidad sigue existiendo. En todas las ciudades de México, mucha gente tuvo que deshacerse de bienes precisamente para poder sobrevivir la pandemia, y esto presenta una gran oportunidad de compra de bienes. Sin embargo, la gente, solamente aquellos que tenían la solvencia para poderlos adquirir a ese precio de oportunidad, lo hicieron. La gente en general no pidió créditos para poder comprar vivienda, aun cuando son créditos baratos. Esto es un ejemplo de cómo se presentan las cosas en Estados Unidos y cómo se presentan en México. Son diferentes sobre un mismo fenómeno. Sin embargo, nuestra economía sigue atada a la economía de Estados Unidos, y por eso, si esto se llegara a presentar una burbuja que estallara en este año, junto con la inflación, junto con nuevas cepas del virus que pudieran tener un impacto sobre la actividad económica, pues evidentemente presentan escenarios realmente complicados, ¿no? Como dices, la cuestión es, ok, yo no tengo ahorita créditos hipotecarios, ¿realmente podría sacar uno? ¿Realmente estoy en condiciones de poder aprovechar alguna oportunidad de crédito hipotecario o comprar una casa porque tengo ahorros? Es el momento. ¿Cómo ando de deudas de tarjetas de crédito, no? Porque precisamente suben las tasas de interés, y evidentemente los créditos, para los que tienen créditos, pues eso es algo que afecta. Para los que tienen inversiones, bueno, pues ayuda. ¿Me conviene invertir en este momento, en esta subida de tasas de interés?
todas estas preguntas creo que son necesario hacérselas, plantearlas y decir, oye, pues no debería, como dices, en lugar de utilizar la tarjeta de crédito para ir a restaurantes o comprar un par de zapatos, probablemente necesitamos ver si vamos a endeudarnos con la tarjeta de crédito, pues a lo mejor un bien que nos vaya a redituar en el largo plazo y que tengamos la conciencia de que vamos a poder pagar mensualmente o de alguna manera más total la deuda que adquirimos. Son diferentes tipos de deuda y muchas veces no analizamos eso porque al tener una deuda porque hemos salido a comer y hemos comprado zapatos y ropa y tal vez algún viajecito, pues evidentemente esa deuda no te va a redituar mucho fuera del aspecto anímico probablemente, pero no te va a redituar mucho y va a ser un viaje que acabas de pagar a 6 meses sin intereses o 12 meses, que el viaje lo haces ahora y lo sigues pagando hasta el año que entra. Entonces, creo que este tipo de cosas son las que tenemos que analizar en nuestro propio contexto, en nuestro contexto personal. Realmente, por ejemplo, a todos nos va a pegar el precio de la subida del gas, pero efectivamente en mi empresa, a mí específicamente, ¿cómo me afecta? ¿Cómo le va a afectar a una persona que tiene una pequeña fonda, por ejemplo? Incluso a la señora que vende las quesadillas afuera de una estación del metro. Pues evidentemente todo eso va a subir. ¿Y quién consume esos productos? ¿Quién consume esas quesadillas a la salida del metro? Pues la clase trabajadora que viene regresando de estas fábricas y que pues se va a echar una torta de tamal y eso le va a subir el precio. Sube el precio de la tortilla, sube el precio del gas y le va a costar más y va a seguir ganando lo mismo. O sea, sí tiene un impacto específico y creo que nos preocupamos a veces o empezamos a ver las noticias y lo vemos a nivel país, a nivel mundial, pero no estamos observando realmente cómo va a ser el impacto de nuestras propias carteras en lo que particularmente hacemos. Y eso es algo que como personas dedicadas a una actividad profesional o que tenemos un negocio, es necesario estar monitoreando constantemente cómo se están incrementando los costos, hacer análisis financieros, que existen las herramientas para ello, donde podamos comparar cómo se presentaron los gastos el mes pasado contra los gastos de este mes, dónde están los incrementos, qué podemos hacer para poderlos manejar. Es decir, creo que la idea de este programa es insistir con nuestra audiencia en que desarrollemos una cultura financiera, no nada más en términos de cómo hacer más dinero, vamos a decirlo así, sino de entender mejor el entorno que tenemos con todas estas variables. No es nada más gastar cuánto gano y cuánto gasto. Eso es un concepto que va dentro de una cultura financiera y la cultura es un conjunto de prácticas y de conceptos más allá de lo que nosotros vivimos día a día y que evidentemente tienen un efecto sobre nosotros. Yo creo que, no sé, Rafa, realmente me parece que, o sea, no puedo presentarme optimista a lo que finaliza el año, pero tampoco es para que nos demos, digamos, al llanto. Evidentemente creo que hemos estado trabajando en crisis durante los últimos 15 o 20 años. Hemos estado trabajando en un contexto de crisis todo el tiempo. A veces se hace más aguda, como en estos tiempos, y a veces un poquito más laxa, pero siempre estamos trabajando en un contexto de crisis. Sí, yo, y bueno, lo hemos platicado en algunos otros programas, la gente de cálculo de los 40 años, los que tenemos entre 40 y 50 años, si echamos una mirada hacia atrás, creo que toda la niñez, parte de la juventud y ya nuestra parte adulta la hemos vivido y a lo mejor no ha vivido 100%, pero hemos escuchado que está en crisis el país, que ha habido crisis económicas fuertes, que ha habido momentos muy duros para la economía en diferentes etapas. Creo que nosotros como mexicanos estamos acostumbrados a escuchar que el país está en crisis y que tenemos que buscar la forma de salir adelante y que el empleo no está en su mejor etapa. Pues creo que, como bien dices, esto no es como para voltar hacia abajo y rendirse. Esto es, creo que la gente ahí buscan la forma de tener ingresos, la gente que es emprendedora, la gente que ha tenido la posibilidad de abrir sus negocios y que los ha mantenido a flote, y los que han quebrado, pues también creo que parte
el mexicano es, parte importante del mexicano es eso, que siempre está buscando cómo hacer las cosas. Sí estoy convencido de que hay un gran segmento de la población que piensa que el peor enemigo mexicano es otro. Yo creo que no, porque lo hemos visto en diversas situaciones difíciles para el país, donde se ayuda al mexicano. Los comercios locales pues también tienen ayuda de parte de la gente local. Entonces, creo que sí tenemos mucho por hacer, y hemos hablado también en otros segmentos o en otros programas de que sentados todo el día viendo internet a ver dónde están las oportunidades. No, hay que informarse, documentarse, meterse a programas o a páginas o a webinars interesantes de negocios. Hoy los hay. A lo mejor sería cuestión de verlo en otro programa, qué negocios actualmente son los que van a tener más futuro en los próximos 5 años. Los hay, y creo que tenemos mucho futuro y muchas cosas buenas todavía que hacer. Los que tienen negocios que sobrevivieron y que están vivos todavía en este 2021 tienen muchas probabilidades de continuar si ya pasaron la crisis, y los que no tuvieron esa gran oportunidad y tuvieron que cerrar la puerta, formarnos, ver dónde está el negocio en un futuro. Sí, creo que en eso coincidimos, y creo que coincidimos con la audiencia. Es constantemente observar y digerir esa información, y volvemos a lo mismo, darnos el tiempo para ver qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. No podemos avanzar de manera, pues, en una constante incertidumbre, sin saber además nada acerca del paso que vamos a dar. Yo creo que sí es necesario que poco a poco desarrollemos esa cultura. Yo lo llamo cultura porque precisamente implica muchas cosas, desde la observación personal de ver cómo es que nosotros concebimos el dinero, cómo lo manejamos, cómo hacemos las cosas, hasta cómo se relaciona eso con lo que está sucediendo en el país, cómo nos afecta, qué es lo que va a suceder cuando se presente este escenario donde el dólar sube, donde la inflación sube, o en escenarios donde pudieran darse condiciones más favorables. A final de cuentas son cosas que sí tenemos que estar viendo. Es un nivel de cultura, de obtener una cultura y de sofisticar ciertos conceptos que están ahí con nosotros todos los días, que no los... pues no es para que todo el día, como dices, estamos sentados observando cómo se comporta a cada segundo la inflación. Sin embargo, podemos saber cuál es la proyección que se tiene para final de año. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, puede implicar que suban las tasas de interés, y si suben las tasas de interés, oye, ¿cómo ando de tarjeta de crédito? O yo tenía pensado pedir un préstamo para comprar una máquina, pues a lo mejor el tiempo para hacerlo debe ser ahorita y no en un mes, o definitivamente pensar en otra forma de financiamiento, de obtener los recursos para esa máquina. Estas son las cosas que creo que debemos pensar, incluso para las cosas de la casa, ¿no? Una lavadora, como dices, un auto. Si es el tiempo de comprar un auto, podríamos amarrar una tasa de interés fija. Se ve una perspectiva favorable específicamente en mi empresa, en mi negocio, para que pueda yo pagar esa deuda. Invierto mi dinero y mejor me espero y lo pago de contado. Todas estas cosas creo que son necesarias como parte de la cultura financiera que buscamos que en este programa nuestra audiencia pues vaya obteniendo, vaya buscándola y vaya creando su propia percepción de las cosas. Y estamos llegando al final del programa, amigos. Me gustaría, Rafa, que nos dieras tu recomendación de la semana. Sí, claro. Tengo un libro muy curioso que es interesante y de mucha, digamos, autoayuda. Se llama Tiende tu cama y otros pequeños hábitos que cambiarán tu vida y el mundo. Es un libro de William McRaven y lo pueden encontrar. Creo que nos ayuda mucho a ver la vida ahora después de la pandemia. Perfecto. Pues yo les voy a recomendar que durante un ejercicio de reflexión precisamente sobre las condiciones particulares que tenemos y que son necesarias para que podamos entender qué contexto vamos a tener durante los próximos 6 meses. Les propongo que hagan el ejercicio de un presupuesto personal
y que lo proyecten a los próximos 6 meses, de manera que vean cómo podría comportarse su situación particular en esto que resta del año, de manera que tengan la oportunidad de observar los números. Estamos perdiendo un poquito. Creo que te dejaste de escuchar, Manuel. Hola, hola. Hola, hola. Una disculpa, el audio se fue por el momento. Bueno, como comentaba, la idea del ejercicio del presupuesto es para que ustedes mismos lo puedan proyectar a los próximos 6 meses. Pongan todos sus ingresos, sus gastos y lo que ustedes creen que pueden necesitar para los próximos 6 meses y dense cuenta de qué manera van a gastar su dinero, no como nada más lo han gastado, sino cómo lo van a gastar hacia el futuro. Y bueno, amigos, llegamos al final del programa. Agradecemos a nuestra audiencia. Julio se tuvo que retirar por este momento, pero Rafa y yo les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. No olviden sintonizarnos todos los lunes a partir de las 10 de la noche a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Nos despedimos de ustedes, sus conductores Manuel Sánchez y Rafael Cadena. Hasta la próxima. Hasta luego.